Muchísimas gracias, recién doctor, muy honrado y agradecido de poder participar en este evento importante, compartiendo algunas ideas relacionadas a la acción popular, en efecto, y ante todo agradecer a la ex academia y al Colegio de Abogados del Cusco por la deferencia. En ese sentido, tenemos que empezar diciendo que esta figura, esta entrega, digo, eh, de hoy versará básicamente a la luz de lo concerniente al proceso constitucional de acción popular. Sin embargo, también tendremos la oportunidad de dar una visión brevísima a modo de ubicarnos en el contexto que conlleva a la reciente ley 31307, que es el nuevo Código Procesal Constitucional, que fue publicado el 23 de julio del año pasado y vigente hasta a partir del día siguiente. La misma obviamente derogó, ¿no?, el anterior Código Procesal Constitucional. Y finalmente le daremos una visión actual a nivel global desde el punto de vista del derecho convencional. En ese sentido, tenemos que decir en principio que la acción popular tuvo claros orígenes romanistas. En este caso se introdujo en 1933 en la Constitución de ese año, pero fue reglamentada recién en el año de 1963 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese mismo año. Luego, la Constitución Política Peruana de 1979, digamos que la reiteró, y lo mismo hizo la Constitución Política actual, que es la de 1993. Estamos hablando que señala que esta acción popular procede contra los reglamentos, normas administrativas o resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen en cuanto infrinjan la Constitución y la ley. Pero como puede apreciarse, esto es una constante desde 1933, como dijimos. La acción popular está pensada en una suerte de control que ejerce cualquier ciudadano sobre el poder reglamentario de la administración pública y más en particular contra el Ejecutivo, en la medida que la administración, mediante su propia actividad, puede vulnerar leyes y la Constitución. Pero ante todo tenemos que decir el fundamento principal. ¿Por qué la población puede observar, como ya se ha señalado, eh, eventuales vulneraciones a la norma por parte de la administración pública? Y la explicación radica en que la administración pública es el Estado y que el Estado ha sido creado por la población y que la población se debe, el Estado se debe a la población, no solamente porque fue creado por la misma, sino porque la población no solamente lo crea, sino que lo sustenta. Porque somos testigos que día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, cada persona tributa al Estado de manera directa o indirecta. Hoy, digamos, paga sus impuestos. ¿A qué voy? Alguien que se acerca a una tienda de abarrotes, compra una gaseosa y el IGB está incluido. Va a una gasolinera, llena gasolina y también está incluido, salvo excepciones, porque por ahora habían declarado, digamos, que se elimine algunos conceptos, pero ellos solamente de manera extraordinaria. Sin embargo, también existe la manera de tributar directamente cuando, por ejemplo, se deposita o se sufraga ante la municipalidad, ante diversas instituciones de manera directa. Pero ello hace que de manera sistemática esos impuestos se vayan canalizando al Ministerio de Economía y al final de año se tenga que los principales, o en este caso los ministros o los que estén a cargo de las instituciones descentralizadas, expongan su plan de gobierno o plan de trabajo para el siguiente ejercicio, vale decir el siguiente año, y que el Congreso de la República exponen y sustentan su presupuesto, en el presupuesto general de la República. Entonces, digamos que termina de exponer el defensor del pueblo, dirá, pues nosotros tenemos este plan para el próximo año, pero vamos a requerir 500 millones de dólares. El ministro de Economía dirá, está perfecto, pero solo tenemos 200. Ya entonces ajustan a sus posibilidades y que pase el siguiente ministro. Es por ello, como decíamos, que a la población le asiste este derecho constitucional de acción popular.
en contra, como ya habíamos indicado, de las normas que infrinjan la Constitución. Por parte, en este caso, principalmente en este caso, del propio Estado, ¿no? En ese sentido, tenemos que decir que digamos, esta acción popular tiene una un registro en la Constitución del 79 y que, o del 33, digamos, conservó su naturaleza con la Constitución del 79 y actualmente también con la Constitución del 93 continúa con la misma. Estamos hablando, por ejemplo, en la actual Constitución, el artículo 200, inciso 5, dice que son garantías constitucionales la acción popular que procede por infracción de la Constitución y de la ley contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea su autoridad de la que emanen. Ahora, por otro lado, tenemos que decir también que este proceso de acción popular es un proceso constitucional autónomo que se resuelve de manera exclusiva ante el Poder Judicial. Su finalidad es controlar la validez constitucional de los reglamentos emitidos por cualquier autoridad pública. Dos ideas que deben, digamos, apuntarse al respecto es que, en primer lugar, se amplía, digamos, la legitimación activa, en vista que cualquier persona puede ser la que plantea la demanda, ¿no? No se requiere acreditar, sustentar o invocar un interés propio o particular en el caso, dado que el proceso no se funda en un interés de parte, sino que un interés general, que involucra a toda la sociedad y por ende a cualquier ciudadano, quien puede plantear una demanda para defender el principio de supremacía jurídica de la Constitución. Toda vez que incluso nos encontramos ahora, con mayor razón, atravesando atravesando el ordenamiento jurídico vigente, que es el Estado constitucional de derecho, donde ya no es la ley, sino la Constitución que, digamos, se enarbola o erige por encima del ordenamiento jurídico como un nuevo orden de valores. Así, en este caso, si bien es cierto el principio de igualdad se respeta en tanto observe el espíritu contenido en la Constitución, en los derechos fundamentales y en la constitucionalidad. La mera legalidad que estaba vigente con el Estado de Derecho de hace más de 30 años ya no rige. La ley, la legalidad, si bien existe, repetimos, pero en tanto observe o abrace el espíritu contenido en la Constitución o en la constitucionalidad. Entonces no debemos olvidar este artículo, en este caso el 118, inciso 9, donde refiere que los reglamentos que precisan las condiciones de aplicación de una ley no pueden desnaturalizarla o transgredirla, ¿no? En segundo lugar, es imposible, esta vez importante, digo, señalar que este proceso de acción popular procede contra cualquier reglamento o norma administrativa de alcance general, lineamientos, protocolos, directivas, que tengan por finalidad regular una ley o las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. Dentro del concepto de administración pública no deben entenderse solo las autoridades del Poder Ejecutivo, dado que tanto el Poder Judicial como el Congreso, así como los gobiernos regionales y los organismos constitucionales autónomos ejercen potestades reglamentarias para ordenar su propia organización interna, así como para regular la aplicación y ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias, ¿no? Por ende, en este proceso de acción popular, podría cuestionarse un reglamento de gestión administrativa emitido por el Parlamento o por el Poder Legislativo, por ejemplo, una directiva que regula los procedimientos para contratar personal o para la adquisición de bienes y servicios, ¿no? Como proceso de control normativo, la acción popular comparte las características del proceso de inconstitucionalidad, dado que busca valorar los principios y derechos involucrados en la presunta inconstitucionalidad o legalidad o ilegalidad, digo, del reglamento, así como ordenar y pacificar las controversias que puedan generarse por la aplicación de un reglamento presuntamente inconstitucional o ilegal. Este proceso de acción popular, reiteramos,
guarda una especial relación de deferencia con el proceso de inconstitucionalidad, ya que por los principios de seguridad jurídica, predictibilidad y uniformidad en las decisiones judiciales, si en un proceso de acción popular se está cuestionando un reglamento que constituye el desarrollo de las condiciones de la aplicación de una ley cuya constitucionalidad se está cuestionando en un proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular debe suspenderse y esperar el resultado del proceso de inconstitucionalidad. Entonces, queda claro que hay una cuestión de que se supedita, ¿no? Primero se atiende el proceso de inconstitucionalidad y luego el proceso de acción popular. Ahora, ¿cuál es el parámetro de control? El parámetro de control tenemos que entender aquel, digamos, entendido también como el bloque de constitucionalidad. En el caso digamos, presente, se encuentra compuesto por la Constitución en todo su contenido, los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia del TC y los tribunales internacionales constituidos en virtud a tratados ratificados en Perú. Entonces, en líneas generales, si hablamos del bloque de constitucionalidad, estamos hablando de la Constitución política y sus normas de desarrollo. Tenemos que agregar a todo ello, en el marco del proceso de acción popular también se ejerce el control de convencionalidad. Claro, porque estamos atravesando no solamente la vigencia del Estado constitucional, sino también la vigencia, en cierta medida, de poco desarrollo todavía y aceptación, pero también del Estado convencional de derecho, donde prima y rige y digamos, se pone por encima también incluso del propio Estado constitucional, es el control de la convencionalidad, ¿no? En este caso del sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo dos instituciones por las que opera, ¿no? Estamos hablando de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. En ese sentido, como habíamos indicado, es decir, si un reglamento o una norma administrativa general también puede ser cuestionada porque resulta incompatible no solamente con la Constitución, sino, como dijimos, incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo demás, este criterio ha sido aceptado por la Corte Suprema de Justicia en un primer pleno en materia constitucional realizada en 2015. Sin embargo, consideramos que además que este parámetro de control puede y de hecho estará integrado por una ley o norma o rango de ley en los casos de que el reglamento que es objeto de control se constituya como un instrumento que precisa o establece las condiciones para la aplicación de la ley. Sin embargo, como habíamos indicado, no es necesario que en este caso las instituciones o actores de la Administración de Justicia se reúnan y logren, ¿no? Un consenso eventual respecto de lo que es la aprobación o en todo caso la aceptación de la obediencia o sometimiento a lo establecido por la convencionalidad. Eso está clarísimo y sería tan igual de descolocado como que los colegios de abogados, por ejemplo, se reúnan para poder evaluar y llegar a un acuerdo por mayoría o por unanimidad de respetar y acatar lo que dice la Constitución política. Por eso decimos que la constitucionalidad es indiscutible, simplemente se tiene que acatar la convencionalidad en iguales términos. Por otro lado, tenemos que hablar respecto de lo que es el objeto de control. Y la Constitución, como objeto de control de este proceso, alude, en este caso, a los reglamentos, ¿no? Las normas administrativas, como dijimos, y las resoluciones y decretos de carácter general. Desde la perspectiva del derecho administrativo, se suele señalar que más allá de las denominaciones que empleen normas administrativas generales, resoluciones administrativas, directivas, lineamientos, reglamentos, o instructivos, con todas esas determinaciones se alude jurídicamente a una única institución, el reglamento, es decir, las normas que regulan el ejercicio y las facultades y atribuciones de las entidades que conforman la administración pública y sus relaciones con la ciudadanía. A pesar de ello, en la jurisprudencia se ha aceptado que instrumentos normativos formalmente diferentes a los reglamentos puedan ser objeto también del control del proceso de acción popular, ¿no? Digamos, se ha abierto, digamos, un abanico de posibilidades.
dentro de un abanico de posibilidades. En dicho sentido, el primer Pleno Jurisdiccional Supremo, al que ya se hizo referencia, se aprobó con un comunicado emitido por una entidad pública, que un comunicado emitido por una entidad pública, digo, podrá ser objeto de control en un proceso de acción popular. En ese sentido, el Pleno se estableció que el objeto de control de la acción popular debe reunir 3 requisitos. En principio, estamos hablando de la pertenencia al ordenamiento jurídico, debe ser propio del ordenamiento jurídico, la consunción y la generalidad. Entre lo primero, se indica que debe tratarse de una actuación administrativa que se incorpora como una fuente al ordenamiento jurídico y no como un supuesto de aplicación a un caso concreto. En cuanto a la consunción, estamos hablando que es la actuación administrativa en tanto fuente tenga vocación de permanencia y que no se consuman o se agoten sus efectos en un solo acto de aplicación. Finalmente, en lo que corresponde a la generalidad, es que alude a que la actuación administrativa cuestionada debe reunir las características de abstracción e impersonalidad, de tal modo que esté destinada a un conjunto indeterminado de sujetos. Claro, no procede la acción propia, ¿no? Alguien que interponga una acción popular porque le afecta a él y a nadie más, ¿no? Por otro lado, también consideramos que es importante también indicar que esta posición jurisprudencial no ha estado exenta de críticas, sin embargo, en la medida que en nuestro ordenamiento jurídico está muy asentada la idea de que los comunicados publicados por las entidades públicas en medios de comunicación solo tienen efectos informativos, más no pueden modificar o incidir en los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, insistimos, en la práctica, más allá de los formalismos, sí tienen el efecto, digamos, sería imposible no reconocer. Por ello, consideramos que esta posición se asienta en el entendimiento formal del derecho procesal constitucional, pues desde esa perspectiva una demanda de acción popular que con cuestione, digamos, un instrumento que no tome la forma de un reglamento o de un acto administrativo, sería declarar improcedente, por supuesto, de plano, y no se evaluaría en el marco de un proceso constitucional si dicho instrumento contuviera algún vicio de inconstitucionalidad. Por ello, consideramos que a partir del entendimiento sustancial del derecho procesal constitucional como derecho constitucional concretizado, analizaríamos el caso desde una visión material y no formal. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si no simplemente estaríamos hablando de una controversia innecesaria. Lo que más allá de la constitucionalidad, más allá de la formalidad, lo que nosotros debemos apostar es más bien a la materialización de lo que está ocurriendo. Si efectivamente se está vulnerando un derecho, no podemos esperar a que se formalice o a que se constituya como efectivamente un reglamento. Lo que nosotros debemos apostar es no solo a la constitucionalidad, sino a la legitimidad. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que está pasando? Lo legítimo, que se está vulnerando un derecho fundamental, aunque sea a la luz de un comunicado, porque tiene efectos objetivos. Entonces no podemos esperar, repito, que se convierta el reglamento para que pueda proceder la acción popular. Ahora, en cuanto a lo que corresponde al aspecto de procedimiento, tenemos que señalar que, por ejemplo, esta demanda de acción popular contra un reglamento o cualquier norma administrativa de carácter general debe interponerse entre los 5 años de publicada esta. Puede ser planteada por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera. La demanda deberá identificar las normas constitucionales y legales infringidas, así como la norma reglamentaria que se cuestiona. Si se cuestiona un reglamento emitido por un gobierno regional, local, la demanda se plantea a la sala correspondiente por razón de materia de la Corte Superior del Distrito Judicial a que pertenece el órgano emisor. En los demás casos, es decir, si se trata de una norma emitida por entidades del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo o los organismos constitucionales autónomos, la demanda se interpone ante la sala correspondiente por razón de la materia de la Corte Superior de Justicia de Lima. Más adelante vamos a ver que algunos puntos han sufrido una modificación, pero sin embargo es importante entender este avance o digamos, antecedente, ¿no? La admisibilidad de la demanda se califica entre los 5 días, pero más allá de ello, es importante entender que este proceso siempre, que la primera instancia haya declarado fundada la demanda, se puede solicitar medida cautelar de suspensión de los efectos a la norma cuestionada.
Pero, como habíamos indicado, lo que corresponde es no solamente enfocar a lo que corresponde, a lo que se debe entender por la acción popular, sino también a ver cómo es que se llega a la actual acción popular, ¿no? A la vigente, a través de una nueva constitución, o a través de un nuevo, digo, a través de un nuevo código procesal constitucional, que traeríamos a una acción popular distinta. ¿Y cómo se dio ello? ¿Cómo es que tenemos un nuevo código procesal constitucional? Cuando, por ejemplo, tenemos que los proyectos de ley 03478-2018 CR y 03754-2018 CR, y además el 0721 o 07221-2020 CR, proyectos de ley, propusieron modificar el Código Procesal Constitucional anterior y emitir una nueva ley que regulase los procesos constitucionales previstos en el artículo 200 de la Constitución. Es así que el 18 de mayo del año pasado, la Comisión de Constitución y Reglamento de los Proyectos de Ley pasaron a ser materia de discusión en el Pleno del Congreso. Fue así que el 21 de mayo del año pasado, con 94 votos y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso aprueba el dictamen de los proyectos señalados que proponían aprobar el nuevo Código Procesal Constitucional. En consecuencia, el 10 de junio del año pasado se elabora la ley autógrafa que fue puesta en conocimiento del Poder Ejecutivo a fin que presentase sus comentarios y observaciones, lo cual hizo el 2 de julio de este caso del 2021, o del presente año. Es así que, no, del 2021 digo, y es así que el 14 de julio de 2021, con 80 votos a favor y por insistencia, el Pleno del Congreso aprueba la medida propuesta por los, en este caso, proyectos de ley señalados, y por consiguiente, el nuevo Código Procesal Constitucional fue promulgado por la Presidencia del Congreso de la República, y el segundo, el presidente, en este caso, del vicepresidente del Congreso, y posteriormente fue publicado por el Diario Oficial el viernes 23 de julio de 2021. Esa fue, digamos, el antecedente de su dación. Ahora, brevemente, bueno, esto sería ya para analizar en una sesión aparte, ¿no? Cuáles son la evaluación, cuál es el análisis de las novedades, las cuestiones a favor y favores en contra, los avances y retrocesos del nuevo Código Procesal Constitucional. Eso podría demandar una hora, ¿no? Pero sin embargo, brevemente vamos a pasar, antes de ya ingresar al tema específico de la acción popular en el nuevo Código Procesal Constitucional, tenemos que, en líneas generales, hubieron más retrocesos que avances, ¿no? Este nuevo Código Procesal Constitucional no tuvo pues el debate requerido, ¿no? Entonces contiene muchos errores, ¿no? Estamos hablando que en principio, en el tema de la vacatio legis, digamos, se presenta una ausencia, ¿no? No cuenta con un periodo de transición para la vigencia, mientras que en este caso, la segunda disposición transitoria del anterior Código Procesal Constitucional sí la tenía, ¿no? Le daba 6 meses, ¿no? Para que vaya madurando, para que vaya habiendo discusiones y se vayan familiarizando con el mismo. Ahora, por otro lado, estamos hablando también que este código o nuevo código procesal constitucional carece de improcedencia liminar de los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, data y cumplimiento. Ello como consecuencia que se ha admitido, o que se admitan a trámite, digo, demandas manifiestamente improcedentes, ¿no? Con lo cual atenta contra el principio de economía procesal, además de que aumentará la carga procesal de los juzgados. Claro, no se puede decir abierta o de una manera ligera que la improcedencia está prohibida, ¿no? En los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, porque así lo dice el Código Procesal Constitucional. No, porque efectivamente habrá casos donde digamos, no se ha aprobado, no se ha sustentado suficientemente como para poder recibir digamos, la aprobación, ¿no? O en este caso, sí, de parte del Poder Judicial, respecto de lo que es la acción presentada, en este caso, a nivel ya de las acciones señaladas, ¿no?
Pero también, por otro lado, se le critica al nuevo Código Procesal Constitucional que la interposición de los medios probatorios no requiere fundamentación. Ello va en contra de los principios, porque estamos hablando que la parte recurrente no cuenta con el deber de desarrollar las razones por las cuales se está cuestionando una determinación, una determinada decisión, sino que bastará con que invoque el artículo que habilita la interposición para que éste sea concedido. Es un incentivo perverso, pues no se tiene que motivar al impugnar, sino recién expresar agravios ante el órgano que resuelve el recurso. Nuevamente aquello como resultado de un incremento de la carga procesal y premiando, digamos, la informalidad, porque es bien cierto que digamos, mucho más justo que cuando se presenta un nuevo probatorio se tenga que sustentar y dirigir y establecer en qué medida el mismo nos favorece o abona a nuestro fundamento. Luego ya ingresamos, ahora sí, a lo que respecta acerca del articulado específico actual vigente de la acción popular en el nuevo Código Procesal Constitucional. En ese sentido, estamos hablando del artículo 7.5 respecto de lo que es la procedencia de la demanda de la acción popular. Así, este nuevo Código Procesal Constitucional señala que las demandas contra resoluciones o actos no normativos son objeto del proceso contencioso administrativo. Ello quiere decir que la demanda de acción popular procederá contra normas de carácter general, pero no se podrá solicitar ni declarar la nulidad de aquellos actos emitidos como consecuencia de la norma cuestionada. De este modo, podemos decir que el nuevo Código Procesal Constitucional, al fin de poder impugnar los actos a los que hace referencia el segundo punto, será necesario iniciar un proceso contencioso administrativo o el proceso que corresponda. Bueno, lo hacen más engorroso, pero ahí va el punto que no necesariamente el nuevo Código Procesal Constitucional genere un avance, sino más bien un apetito diferente, digamos, preocupante, informal y ligero, ¿no? De parte del legislador de querer tener las luces o los reflectores en sí hacia ellos y de decir que ellos han aprobado un nuevo Código Procesal Constitucional. Algo que nos hace recordar lo que señalaba Mario Castillo Freire en el tema de las tentaciones académicas, ¿no? Hay mucho ego, ¿no? Pero en el fondo vemos que no hay mayor trabajo y sobre todo sustento, ¿no? En la dación de un nuevo Código Procesal Constitucional, que lamentablemente ya está vigente. Pero también hablamos ya acerca de la competencia, este nuevo Código Procesal, en el artículo 84, precisa que las salas superiores serán los órganos competentes para tramitar la acción popular. Así serán competentes la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor, cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local, y si no existiese la sala a cargo de los procesos civiles. En los demás casos, la sala constitucional de la Corte Superior, y si no existiese la sala a cargo de los procesos civiles. Pero, a propósito ya de haber repasado lo que es la acción popular en los antecedentes, en lo que atraviesa al respecto de lo que es el ordenamiento jurídico actual y sobre todo a la luz de las modificaciones dentro de lo que es el marco del nuevo Código Procesal Constitucional, es importante también entender y dar una mirada a la experiencia extranjera. En principio, vamos a irnos a Venezuela y vamos a ver el tema de la impopularidad de la acción popular de inconstitucionalidad en la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Repetimos, en este sentido, Gabriel Cira Santana, en su trabajo del mismo nombre, demuestra pues ampliamente ese predominio, ¿no? O preferencia, ¿no?, de las nulidades de inconstitucionalidad de actos con rango de ley derivadas de demandas impulsadas por el poder público, particularmente el nacional, sobre las nulidades solicitadas por personas naturales y jurídicas ajenas a la administración pública. En ese sentido, los porcentajes no mienten, ¿no? Cuando la nulidad es solicitada por el sector público, la probabilidad de obtener un pronunciamiento favorable oscila entre el 15 y 45%, mientras que en el caso
del sector privado se encuentra en lo que es el 0 y 10%. Es decir, ni el mejor año de las pretensiones planteadas por los administradores o los administrados puede equipararse con el peor año de aquellas formuladas por el Poder Ejecutivo. Por cierto, podríamos decir aparentemente que la Sala Constitucional no tiene ninguna relación, ¿no? Más allá de ser quien decide con esa situación, y que estos porcentajes y probabilidades responden a un hecho que el sector público demanda la nulidad de un acto con rango de ley cuando está efectivamente viciado, ¿no? Mientras que los particulares usan o usarían esta herramienta jurídica persiguiendo intereses personales. En ese sentido, aun cuando la norma no presente vicio alguno. Por cierto, es también, sin embargo, que la práctica y la realidad parecen indicar otra cosa. Entonces tenemos que tener, digamos, esta reflexión, esta mirada, no solamente es cuestión de que esté vigente, sino que hasta qué punto la misma tiene que ser en iguales términos, bajo el principio de igualdad, acogida o rechazada por, en este caso, el Poder Judicial. Ya sea si es planteada por el Poder Ejecutivo o por una institución pública o por un particular o una institución privada. En ese sentido, cabe preguntar, cuestionar si leyendo la motivación, en este caso, de acogimiento o no para favorecer a las entidades públicas, en Venezuela, repetimos, estamos los particulares en una situación de igualdad frente al poder público al momento de interponer una demanda de nulidad, de inconstitucionalidad contra, en este caso, de un acto con rango de ley. Existe, por otro lado, una situación de hecho que nos diferencia para ejercer esta actio popularis. Persigue la sala constitucional una finalidad concreta cuando suele declarar nulidades demandadas por los poderes públicos y no hace lo propio cuando la solicitud proviene de los particulares. O qué tan popular es la acción popular que, al ser intentada por un ciudadano ajeno a la administración pública, posee, estadísticamente hablando, menos probabilidad de obtener un pronunciamiento favorable que si la acción fuese ejercida por un funcionario público, o que en este caso, o que, digamos, en otro caso, está la materialización de la intención objetiva del constituyente, recogida en la exposición de motivos de la Carta Magna, en cuanto que refiere a que todas las personas tienen a su alcance la acción popular clásica, ¿no? Sin dudas, tenemos, por otro lado, no solamente considerar la experiencia venezolana, también es importante ahora abordar el tema de la experiencia española. Y veremos también que nos trae matices distintos, ¿no? Muy interesantes. Cuando nos habla respecto de lo que son los aspectos conflictivos de la acción popular. Estamos hablando que se convierte con su inclusión dentro de la Carta Magna española en un derecho constitucional. Sin embargo, la mención constitucional es bastante simple, siendo categorizado el precepto como una norma constitucional en blanco y teniendo la consecuencia de dejar al árbitro del legislador, al arbitrio del legislador, digo, la regulación de esta figura, aunque sabiendo que el legislador no podrá prescindir de ella ante el reconocimiento realizado por la Constitución política. Ahora bien, teniendo presente esta normativa efectivamente vigente, tanto de rango constitucional como infraconstitucional, procederemos a dar, digamos, la mirada a estos dos aspectos que han puesto sobre el tapete una problemática que ha sido titulada específicamente como aspectos normativos de la acción popular en la experiencia española. En primer lugar, de estos dos puntos señalados, tenemos a los ciudadanos, por un lado, y por otro lado, a las personas jurídicas. En primer lugar, nos encontramos con la discusión acerca de lo que se debe incluir dentro del término ciudadano. Este vocablo ha sido empleado por la norma suprema como un restante, digamos, también aporte, digo, importante, digo. Lo que nos interesa es determinar su alcance, sin embargo, ante todo, ¿no? Y descifrar qué personas están dentro del mismo, vale decir quiénes son ciudadanos. Aparentemente es un tema bastante claro, pero no es así. Vemos que la redacción del pretexto constitucional y su desarrollo legislativo generó dudas en un primer momento. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Español se encargó luego de admitir que las palabras ciudadano puede interpretarse de manera amplia, incluyendo las personas físicas como las jurídicas. Ahora bien,
todas las personas jurídicas van a tener posibilidad de ejercitar este derecho. El Tribunal Constitucional ha mantenido una postura no unánime. Tenemos la sentencia del 2001, donde dice que únicamente entendía que la acción popular podría ser ejercitada por aquellas personas jurídicas que fueron privadas, pero no las públicas. O sea, persona jurídica privadas, pero no las públicas. O sea, hace una disquisición. Y que, cabe señalar, dijo, en este caso el Tribunal, la Corte, el Tribunal Constitucional Europeo, digo español, que el motivo por el que se ha negado la uniformidad jurisprudencial sobre la materia es porque el mismo tribunal parece cambiar de criterio al aceptar la vulneración de una persona jurídica pública. De esta manera nos encontramos claramente con una idea clave, y es que cuando existe una normativa que permita que una persona jurídica pública se apersone mediante un ejercicio de acción popular, ésta podrá hacerlo. Y en caso contrario, no. Vale decir que las personas jurídicas públicas ameritan tener una norma legal específica que les den esa capacidad de actuación. Pero por otro lado, como decíamos, tenemos el segundo punto que es relacionado a los extranjeros. Tampoco es pacífica, por supuesto. En España, donde dice que junto con la discusión de que si se debe incluir las personas jurídicas, físicas o jurídicas en la acción popular, también persigue el tema de que si se extiende a los extranjeros o únicamente a los nacionales españoles. Este tema acaba de, digamos, tener una nueva resultante conflictiva, no pacífica, y surge del siguiente planteamiento. Si confrontamos la regulación establecida en esta, digamos, o que figura en la ley de la orgánica del Poder Judicial y en la propia ley de enjuiciamiento criminal, se observa cómo la acción popular va a poder ser ejercida por los ciudadanos categorizados de españoles. Esto es algo evidente, atendiendo de la literalidad del texto. Sin embargo, nos encontramos una delicada tesitura, y es que el artículo 125 de la Constitución española no hace esta adjetivización de los ciudadanos, estando presente que en otros preceptos constitucionales, digamos, además, ¿no? A ello hay que sumarle que en el marco de la Unión Europea, de la que España forma parte, ha establecido que su tratado de funcionamiento lo que ha denominado como ciudadanía europea, peor aún. Respecto a esto, de por sí podemos encontrar el artículo 13 de la Carta Magna Española, no hace exclusión del derecho a los extranjeros. Al mismo tiempo se ha puesto en manifiesto el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe la discriminación y por ello no se admite que un ciudadano de la Unión Europea sea considerado extranjero en otro país de la Unión. En ese sentido, digamos, tenemos que todo lo que nos hace pensar este ejercicio de la acción popular no está reservado a los españoles desde un punto de vista constitucional y europeo, aunque legal sí, que está claro que hay una reserva, siendo posible que de mantenerse esta legislación, si un extranjero quisiera poner en práctica este ejercicio de actuación, de acción popular, se presentara por parte de un órgano judicial correspondiente una cuestión de inconstitucionalidad sobre el asunto, lo cual permitiría que el máximo intérprete de la Constitución española se pronuncie sobre lo contencioso. Ahora, lo que habíamos indicado respecto de lo que es la convencionalidad a la luz del nuevo Código Procesal Constitucional y que la acción popular forma parte o integrante del nuevo Código Procesal Constitucional, tenemos que decir que al acoger o denegar una solicitud o demanda de acción popular, no se debe, digamos, solo entender o consultar o sostener o fundamentar de acuerdo a lo encontrado o lo registrado en la Constitución, sino también en la convencionalidad, como habíamos indicado, esto es a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos o, y digo, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Porque, como decíamos, nos encontramos en una situación, en una digamos, vigencia paralela, en el caso peruano, del Estado constitucional de derecho y también del Estado convencional de derecho. Pero más allá de lo que señalamos, es importantísimo porque el Perú, siendo parte, siendo, digamos, Estado firmante, signante de esta convención
Americana de Derechos Humanos no puede desconocer su, su contenido, porque es, digamos, es vinculante. Si es vinculante, quiere decir que aquel funcionario, magistrado, que desacate eh, lo juridizado por la Convención Americana, comete delito de prevaricato. Entonces no es tan sencillo decir que, digamos, lo de la convencionalidad lo voy a ver después, ¿no? Que a mí no me atañe ello, y vale decir incluso, sobre todo, que la convencionalidad y la constitucionalidad no es solo para constitucionalistas, tampoco para especialistas en derechos fundamentales. Esto atañe absolutamente a todo el ordenamiento jurídico. Y si estamos hablando así, estamos hablando de todas las ramas de derecho. En ese sentido, vale decir también que eh, a líneas generales y de primera impresión, este derecho o esta acción popular tiene una connotación de derechos fundamentales, específicamente en principio con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, como ya habíamos indicado, nosotros nos encontramos en una situación todavía bastante preliminar, ¿no? En vista a lo desarrollado con la experiencia venezolana y sobre todo la española, que nos hace ver claramente que falta madurar muchas cosas, falta precisar algunas, falta eh, estudiar y debatir para darle una connotación mucho más amplia, mucho más íntegra y sobre todo mucho más justa. Agradecemos la atención prestada. Muchísimas gracias.